Me gustaría rápidamente hablar de tres cosas que creo que te pueden ayudar en cualquier cosa que hagas sobre cómo vender, cómo conseguir cliente y cómo solucionar temas relacionados con el dinero si tienes un negocio, ¿vale? Primero, hay que entender que una de las claves para poder destacar en lo que hacemos como emprendedor, empresas o un negocio, no hay que escuchar las opiniones de la gente, ¿vale? Lo que dice la gente y lo que hace la gente es totalmente diferente. Lo último que deberías importarte son los resultados. Significa que deberías fiarte no solo por lo que la gente te van a decir en los comentarios de tu contenido o de tu publicidad, pero en los resultados generados por tus campañas de marketing, ¿vale? Eso es lo más importante y lo fundamental. Por eso es importante tener un mecanismo de medición de todo lo que hagas, un mecanismo de cálculo que te permita saber cuántos clientes generas por campañas, cuánto dinero inviertes y lo ideal es medir eso todas las semanas. Segundo, hay un dicho que dice que una manzana al día aleja el médico, ¿vale? Si eso lo trasladamos a los negocios, significa que hay que buscar una forma recurrente de hacer algo de manera repetitiva que te pueda traer clientes. Y en el panorama que tenemos ahora mismo, tienes la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, haciendo directo toda la semana, una vez a la semana, si puedes, más veces, y también hacer como presentaciones online toda la semana de tu producto o de tu servicio, donde sabes que se encuentran tus clientes. Y la mejor forma de maximizar esto es que después de hacer, por ejemplo, un directo o lo que sea, tómate el tiempo de trabajar este contenido. Hay muchas herramientas que te permiten, por ejemplo, cortar un video en forma horizontal como este, generar video en verticales y luego utilizarlo para hacer campaña de marketing. Por ejemplo, muchas personas, empresas, negocios hacen campaña para generar clientes con las historias de Instagram, porque la gente pasa muchas horas viendo historias de Instagram. Significa que tu foco debería ser tener siempre una campaña activa en historia de Instagram. Y acabaría diciendo que hay muchas personas, emprendedores, empresas, dueños de negocio, que piensan que una vez que ha crecido un negocio, deben de empezar a trabajar con una agencia de marketing. Esto es muy falso. Lo que hay que hacer es entender que la gente te compra porque conectan contigo. Por lo tanto, tú eres la cara de tu negocio. Significa que no debes de dejar de hacer el marketing de tu negocio y externalizarlo con una agencia de marketing, porque en realidad externalizar tu marketing es como si tú estuvieras en una relación de pareja y decides externalizar las relaciones íntimas que tienes con tu pareja, ¿vale? No creo que el resultado sea bueno. Por lo tanto, hay que tener un compromiso constante como dueño de negocio, como emprendedor, seguir haciendo nosotros mismos el marketing de nuestro negocio, porque esto nos ayuda a encontrar fórmula, estrategia para conectar con la gente, para generar mejores ofertas y para generar más ventas. Y más importante, ayudar a la gente. Muchísimas gracias por ver o escuchar eso, porque lo puedes escuchar también en Spotify como podcast y nos vemos.